Atención, el gobierno está denunciando esta mañana que hay 25 ciudades en Colombia en donde no se ha hecho efectiva la reducción de precios de combustibles, que fue desde el 1 de febrero, hace ya 5 días. Y han pasado 5 días y están cobrando todavía los precios, los viejos, sin la reducción de los 500 pesos. Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo señala, estas medidas las anuncia en las últimas horas el Ministerio de Minas y también la Superintendente de Industria y Comercio al evidenciar demoras o rezagos en los ajustes y también hacer seguimiento de los ciudadanos en varias zonas del país, en el sentido de que la rebaja en el precio del galón de la gasolina ha sido en promedio de 300 pesos y no de 500, como recordamos, fue fijado por decreto por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que la gasolina en promedio en las 13 principales ciudades del país quedó en 15.753 pesos y el ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que las medidas de carácter obligatorio por parte de los actores de la cadena, es decir, principalmente por las estaciones de gasolina. Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas para dar cumplimiento a la medida adoptada por el Gobierno Nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, que impacta de manera directa en la disminución del precio final de este combustible. Queremos enfatizar que la reducción del ingreso al productor es una decisión política del gobierno del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente, cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos. Frente a esta situación, en las últimas horas también la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció acciones de verificación en todo el territorio nacional, recordando, Néstor, una cosa muy importante, es que cualquier ajuste, dice ella, gradual, solo puede ser transitorio y que no puede ser una práctica generalizada. Gracias, Slobodan, 8 de la mañana, 38 minutos. A propósito, Víctor, de la Superintendencia, ya sabemos el nombre de las empresas, aparentemente 5 o 6, a quienes la Superintendente Rusinque les está pidiendo los criterios de por qué ponen los precios actuales en el mercado. Sí, Néstor, estamos conociendo la información sobre cuáles serían estas empresas a las que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría enviando comunicaciones para conocer la estructura de precios, cómo determinan los descuentos, cómo determinan ciertas actividades comerciales, un tema que está causando muchísimo nerviosismo, Néstor, en el sector empresarial. Ya hemos visto el rechazo inclusive del Consejo Gremial Nacional, de gremios como la ANDI y de FENALCO. En la práctica dicen que después de estos requerimientos pasar a un control de precios, pues estaríamos muy cerca, y esa es la gran preocupación. Recuerdan episodios como el de Venezuela, cuando empezaron a controlar los precios. De momento eso no está ocurriendo en Colombia, pero eso apagó inmediatamente al sector privado, al sector empresarial. Néstor, las empresas serían las siguientes: Nalsan y SAS, esto es Toto, ¿no? Produce morrales, billeteras, cachuchas, una marca muy conocida en Colombia. Toto, la otra Toto empresa se llama diferente, pero digamos Toto para identificar los productos. Sí, la razón social es Nalsan y SAS, y la razón comercial, o comercialmente, la conocemos como Toto. La otra empresa, Whirlpool Colombia, muy conocida también, electrodomésticos. Muchas personas tienen electrodomésticos Whirlpool en sus casas. La tercera empresa, Continente SAS. Esta no la tengo muy mapeada, no es muy conocida como con esta razón social, pero aparentemente es una gran distribuidora de juguetes, de productos para el hogar en nuestro país. Cuarta compañía, esta sí muy conocida, Panamericana, librería y papelería, tal vez la más importante en el país. Y la quinta compañía, Supertiendas y Droguerías Olímpica, también una cadena de almacenes con presencia, gran presencia a nivel nacional. Sobre estas estarían haciendo los requerimientos, Néstor, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, y bueno, ahí están entonces las alarmas del sector empresarial por estas actuaciones. Claro, por un lado en Colombia hay libre mercado, los precios se fijan de acuerdo a la libertad de competencia. Por eso la sorpresa de los gremios, porque la doctora Rusinque está pidiendo criterios y está pidiendo detalles alrededor de cómo se fijan los precios en Colombia. Doctora Rusinque, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo a toda la mesa. Gracias. ¿Usted entiende por qué están tan asustados los productores, los gremios en Colombia hoy? No, sinceramente no logro entender por qué en un modelo constitucional en el que opera una economía social de mercado que indica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de unos límites que están establecidos, enmarcan dentro de la orientación hacia el bien común,
Resulta polémico que una autoridad como la Superintendencia, que está encargada de velar por el cumplimiento de la libre competencia y los derechos de los consumidores, busque conocer ese proceso de formación de precios. Esto no implica en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino que implica, digamos, una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura de los precios. Y eso no solamente para poder determinar eventuales conductas que estén inmersas en una violación del Estatuto del Consumidor, sino también del régimen legal vigente en Colombia en lo que concierne a la libre competencia. Yo quisiera decir una precisión de esto porque pues los estaba escuchando y hablan y señalan como muy particularmente estas empresas a las que les ha llegado este primer requerimiento que, valga decir, se expide desde la Delegatura de Protección al Consumidor, y valga además decir, que lo habíamos decidido ayer a algún medio, que esto no se da con ocasión a ninguna coyuntura, ni es una investigación que surja de elementos de este año, esto se da con base en un monitoreo que venimos haciendo desde el mes de febrero del año 2025. Pero acá lo que yo quisiera señalar es que más polémico, si les parece polémico que estamos requiriendo a 5 empresas, pues entonces van a tener que despertar más polémica porque vienen muchísimos más requerimientos en camino. De hecho, ayer les pedimos otros más. Hoy se van a sacar otros requerimientos. Más de 50 en este momento, Néstor. Yo creo que entre hoy y mañana estaríamos hablando más de 50 requerimientos, 50 empresas, diferentes agentes del mercado, porque valga decir, Néstor, que hasta el momento lo que ustedes conocen es uno inicial que se hizo desde Consumidor, pero vendrán otros desde la Delegatura de la Protección a la Libre Competencia. Y esto no debería causar alarma, porque cuando los agentes del comercio... Sí, señor. Aclaremos un poquito. El primer listado, el que me acaba de contar Víctor, que son Panamericana, Whirlpool, Continente S.A., Tiendas Olímpica, Toto. Esto es lo que usted me dice, es no se asusten porque este es apenas el comienzo, ¿cierto? Está apenas la puntica. Sí, estamos cumpliendo nuestra labor, digamos, haciendo uso de los instrumentos ordinarios. ¿Con qué criterio, ¿con qué criterio eligieron estos primeros 5 o con qué criterio están decidiendo cuáles son los 50 que van en este primer lote? Sí, Néstor, nosotros nos basamos en el monitoreo que realizamos de manera periódica, 2 veces a la semana, de hecho, en lo que corresponde a la Delegatura de Protección al Consumidor, desde febrero del 2025, y basados en un estudio hecho por el Grupo de Estudios Económicos, todo esto reposa en la Superintendencia, se hace un monitoreo en el que se empiezan a detectar eventuales infracciones al régimen del consumidor. Cuando, por ejemplo, no es solamente, ustedes se fijaron mucho en la determinación de precios, en esos requerimientos o en lo que iba encaminado a establecer cómo se estructuraban esos precios, pero también una orientación para mirar cómo se fijan las ofertas, los supuestos descuentos, las reducciones. Yo creo que todos los consumidores en Colombia, y no solo en Colombia, eso es un fenómeno mundial, se han preguntado muchas veces si esos descuentos que salen en ocasiones como el Black Friday o para fechas especiales son reales, o hay de pronto algunas incitaciones al consumo, algunos engaños al consumidor en la medida que se trata de unos falsos descuentos. Y eso valga decir que en lo que concierne a los derechos del consumidor es una violación al Estatuto del Consumidor. Eso por hablar de esos primeros requerimientos. ¿Con base en qué? Se mide el impacto que tengan estos agentes en el comercio, denuncias que se hayan recibido, algunas alteraciones o algunas modificaciones en los precios que en apariencia en un primer momento pues no tienen una justificación o no hablarían de un verdadero descuento, y una cantidad de etcéteras. Otros elementos son los que se tienen en cuenta por parte de la Delegatura de la Libre Competencia. Digamos, siempre pues nosotros no podemos requerir a todos los agentes del comercio. Evidentemente hacemos, basados en ese monitoreo, un análisis de cuáles son los sectores estratégicos donde eventualmente se están cometiendo infracciones al régimen, y mal podríamos nosotros partir de especulaciones o de, digamos, de aspectos imaginarios o de comentarios o análisis sin fundamento para poder determinar la infracción o no. Sí. Aclaremos para qué esto. Usted está pidiendo a unas empresas que son de momento 5, y usted me dice que van a ser muchas más de 50. Sí. ¿Cómo fijan los precios? Y entonces le responde, para no dar solo nombres, los precios, es que eso es lo que yo estoy diciendo. El requerimiento, de hecho, lo que ha circulado en medios, valga decir, nosotros hacemos una versión anonimizada porque eso son indagaciones preliminares.
Aquí no hay una apertura todavía formal de investigación. Estamos recolectando los elementos iniciales para verificar si esto da mérito a una apertura de investigación formal. Y aquí no solamente estamos orientados a mirar cómo se estructura y cuál es la base. ¿Por qué habrían de investigar ustedes una empresa alrededor del tema de precios? A ver, Néstor, como lo decía, en la conformación de los precios. ¿No los fija el mercado? Yo decido si vendo caro o barato y el mercado me premia con la fidelidad de los consumidores o no, o me castiga y me quiebro. Exactamente. No, pero totalmente. Aquí rige un régimen de la libre competencia. Se supone que los actores tienen que competir y hay para eso unas reglas que están fijadas ya en nuestro régimen. Eso es lo que nosotros de alguna manera propiciamos. Lo que estamos llamados aquí a verificar en lo que concierne a esos requerimientos iniciales es si en el momento de estructurar esos precios, de realizar unas ofertas, nos basamos cuáles son los criterios, si existen esas ofertas, si existen engaños al consumidor, si en esto, por ejemplo, ustedes se fijan solamente en lo de la determinación y estructuración de precios, pero estamos incluso hablando de las promociones, de si se tienen en cuenta los inventarios, de si se está teniendo en cuenta las tasas de cambio cuando se trata, por ejemplo, de productos importados y una cantidad, etcétera, y eso para hablarle solamente de esas indagaciones preliminares que se están haciendo desde la Legatura del Consumidor. Si vamos a hablar de la Legatura de la Libre Competencia, nosotros allí que estamos orientados a verificar que en la conformación de estos precios no exista algo que existe en la doctrina, que no inventamos nosotros, que viene desde el 59, que es la eventual fijación de precios inequitativos. Esos precios inequitativos corresponden precisamente a distorsiones del mercado cuando los mismos, si bien es cierto, hay una libertad de la iniciativa privada, una libertad del empresario a la hora de fijar esos precios, se supone que la manera de competir en el mercado, digamos, es lo que hace que se tenga una mejor calidad de bienes y servicios al mejor precio posible. Aquí ya existe la doctrina ¿sí? Doctora Rusinque, a ver, perdóneme, le hago para pedirle una apreciación. Si yo fuera panadero y me pongo a vender roscones y cobro un roscón muy caro, el mercado me castiga y no vendo ni mis panes, ni mis roscones, ni absolutamente nada. Eso es lo que pasa. Aquí nosotros no hacemos una fijación y le decimos cuánto tiene que vender el señor el roscón. Si el señor lo quiere vender a 1.000, a 2.000, a 3.000, eso no es, nosotros no, y vuelvo e insisto. ¿Por qué se mete la superintendencia preguntando de dónde salen los precios que usted está fijando? Néstor, vuelvo y lo repito y estoy contestando a la pregunta. Hay 2 delegaturas que están orientadas a vigilar que no se infrinja el régimen, sea en materia de libre competencia o de los derechos del consumidor. En la determinación, estructuración y fijación de esos precios, igual rigen unas reglas que están allí, como por ejemplo que no se puede engañar al consumidor al ofrecerle falsas ofertas, incitarlo, por ejemplo, al consumo para ofertas que no son tales, porque por ejemplo los precios se mantienen fijos a lo largo de meses, es decir, no son excepciones promocionales, eso por citar algo en materia del Estatuto del Consumidor. Por otro lado, digamos que existe, y vuelvo y repito, en la doctrina de la superintendencia, y no de ahora, desde hace muchos años están los antecedentes, incluso hay una sanción por este hecho, que no se pueden fijar precios inequitativos, y eso no es algo que se pueda determinar de manera subjetiva en esto. Para esto se hacen unos análisis de al momento de la fijación de los precios, ¿cuál es la razón? Empezando por, mire, le voy a decir algo fundamental que va a ser mucho más, yo creo, esclarecedor para toda esta polémica basada, yo no sé, en si se quieren deducciones un poco ligeras. Acá lo que nos interesa saber es cómo se está comportando el mercado, cómo se están estructurando esos precios en algunos sectores donde encontramos algunas eventuales irregularidades o algunas denuncias ciudadanas, por ejemplo, o algunos comportamientos que nos hablaría de eventuales infracciones al régimen, y si eventualmente, cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, de acuerdo al comportamiento del mercado, de diferentes factores para la determinación de los precios. Eso puede dar lugar a que encontremos violaciones al régimen, algunas irregularidades o no, pero para eso nosotros necesitamos acceder a esa información. No hay que temer al suministro de la información, ya que una entidad que está encargada de velar por los derechos de los consumidores, por la preservación del interés general y las buenas prácticas en un mercado, no hay que temer que cumpla con sus funciones, y los agentes del comercio que saben que están obrando en la debida forma, pues saben que nosotros tenemos una serie de procedimientos, un régimen, nosotros no podemos actuar, digamos, de manera arbitraria, subjetiva. No, nos facilitan la información, analizamos y con base en ella nosotros podemos doctora determinar Rusinque, si hay desde o no los sectores, irregularidades.
desde los sectores empresariales sí dicen que ustedes están actuando de manera arbitraria, que están vulnerando el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de su estructura de precios y estrategias comerciales. Pero listo, digamos, pero usted hace esos requerimientos. Pero mirar el artículo 333 de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución Política. Nosotros obviamente tenemos ahí un deber de reserva. Ellos le piden revisar el artículo 6 de la Constitución, pero mi pregunta es otra, doctora Rusinque. Doctora Rusinque, es sobre la inequidad de precios. Listo, usted coge toda esta información y usted puede llegar a decir, una gorra de Toto, 100.000 pesos, ¿eso es inequitativo? Muchos colombianos no se pueden comprar una gorra de 100.000 pesos de Toto y quieren tener Toto. Señores Toto, ¿cuál es el paso siguiente de la SIC? Señores Toto, ustedes me tienen que bajar la gorra a 80.000 pesos. ¿Qué viene después de ese requerimiento de información? Al momento de fijar al momento de fijar un precio, digamos que es evidente que los agentes del comercio están llamados a tener una rentabilidad, unas ganancias. Lo que no pueden hacer, esas ganancias se tienen que estructurar con base en un fundamento. Hay una estructura de los costos para llegar a la fijación de esos precios. Costos que son por las materias primas, costos que son por algunas dinámicas del mercado, etcétera. Hay un fundamento para la fijación de esos precios. Nosotros, para poder establecer si existe o no la fijación de un precio inequitativo, necesitamos acceder a esa información que se está requiriendo. En el caso, por ejemplo, y valga decir, lo que ustedes conocen hasta este momento son los requerimientos de la Delegatura de Protección al Consumidor. Ahí no estamos hablando todavía de una indagación preliminar orientada a verificar precios inequitativos, pero ya a partir de ayer se expidieron diferentes requerimientos para poder verificar desde la Delegatura de Libre Competencia si en este momento, si en la actualidad hay eventualmente fijación de precios inequitativos. Y para llegar a eso, para determinarlo, eso no es un invento, digamos, eso no lo inventé yo. ¿Quién decide que es un precio inequitativo? Pues a ver, Néstor, eso se basa en una doctrina que ya existe, en una serie de parámetros, de estándares que están determinados. Eso no lo fija Cielo Rusinque, pero ¿cuál es la doctrina? digamos, de manera subjetiva. La conozco. Los precios los fija hoy en Colombia, en todo el mundo del mercado. Digo, en los países en donde hay libre mercado. Es que como no la conoce, yo por eso le estoy respondiendo a sus preguntas. Eso no es un invento de Cielo Rusinque. Desde 1959 existe ese concepto, esa noción de los precios inequitativos. Hay doctrina y antecedentes en la superintendencia que han determinado, valga decir, sí, excepcionalmente, cuando agentes del comercio han incurrido en esta conducta que es violatoria del régimen. ¿Y cómo se decide? Eso es un procedimiento en el cual, como pero en cualquier procedimiento con abiertas garantías. No me ha dicho cuál es la doctrina, doctora Rusinque. Pero le estoy diciendo, con mucho gusto le puedo citar los ejemplos de hecho de anteriores administraciones. Pero me está mencionando 1959. No, el antecedente donde se fija el concepto y la noción de aplicaciones tenemos de la anterior administración del superintendente Barreto, del superintendente Robledo, tenemos antecedentes por fijación de precios inequitativos, que con muchísimo gusto les podemos facilitar. Ellos tomaron decisiones en cartelización de precios. No, su merced, Néstor, yo no le estoy inventando y yo no estoy acá adivinando ni estoy acá haciendo especulaciones. Yo estoy afirmando que hay antecedentes de doctrina en la superintendencia por fijación de precios inequitativos. Y le estoy afirmando. ¿Le va a decir a las empresas cuánto es una utilidad razonable? No, Néstor, eso no se trata de que la superintendencia diga que es una utilidad razonable. Hay unos estándares, hay una manera de llegar a determinar eso y eso se determina. Yo le estoy pidiendo que me diga cuál es el estándar para que el gobierno le diga a las empresas cuánto puede ser su utilidad. Néstor, o cuánto es que eso se basa precisamente cada caso, cada estructuración, cada empresa y cada gente tiene unas dinámicas, unas lógicas y unos aspectos particulares que son los que entran a analizar economistas, abogados, contadores. Es un equipo. Siempre en esas investigaciones no actúa un profesional. Y valga decir, le voy a decir más, Néstor, quienes están detrás de estos requerimientos, quienes los expiden, quienes los redactan y todo, son funcionarios que llevan esta superintendencia en su mayoría más de 15, 20 años, que están, de hecho, viven sorprendidos de la polémica que en esta administración parece generar que actuemos con las
herramientas ordinarias que siempre se ha actuado. Algo antes era que las visitas administrativas eran un exabrupto, por favor, ese debate en su momento ya se ganó, y ahora, por favor, un mínimo acceso a la información. ¿Cómo pretenden ustedes que una autoridad de inspección, vigilancia y control pueda cumplir su función? Función que nos beneficia a todos. Excúseme, termino. Función que beneficia a todos los consumidores. Ustedes y yo somos consumidores, nosotros defendemos el interés común. Función que además beneficia a todos los agentes del mercado. Mire, los empresarios son los más interesados en que existan buenas prácticas en el mercado. Para seguir con el ejemplo que Víctor le daba de la cachucha de Toto. Si yo quiero comprar una cachucha de Toto y vale 100,000 pesos y a mí me parece muy cara, ¿sabe qué hago? No compro la cachucha de San Toto. Victorino y la compro por 20,000. De acuerdo, y rige las reglas de la libre competencia. Eso se llama libre mercado, ¿cierto? Estoy de acuerdo. No libre mercado, no libre competencia. Cada cual compite, fija sus precios. Y libre mercado también. ¿Y sabe qué pasa con Toto? Que si vende cachuchas muy caras, nadie le compra. Y entonces Toto solito baja los precios. En principio, claro, eso es lo que uno esperaría, pero es que ustedes parten de la premisa que entonces el mercado, la mano invisible, pues el mercado se regula solo y de manera, digamos, natural, no hay violaciones al régimen. O sea, ustedes parten de una premisa y es de la buena fe y casi que el sentido caritativo con el que oran los empresarios sin violaciones al régimen y buscando ganar o especular, o que no existe la cartelización, o que no existen los eventos. En el libre mercado y en la libre empresa, lo que hacía la superintendencia era vigilar que las empresas no se cartelizaran, no se pusieran de acuerdo pero se sigue vigilando. Pero Néstor, es que parece que ustedes, en el ejemplo de Toto, por ejemplo, dando a conocer el régimen. Pero una pregunta que la libre competencia no solamente se infringe cuando dos agentes se cartelizan, es que hay diversas maneras de infringir el régimen de la libre competencia. La colusión es una de ellas, la cartelización es una de ellas, la fijación de precios inequitativos es una infracción al régimen de la libre competencia en Colombia, y eso no es una novedad inventada por Cielo Rusinque, ni por esta administración, ni por este gobierno. Esas son realidades. ¿Que cómo se llega a eso? Yo no sé por qué tanto revuelo. Nosotros estamos haciendo, hasta el momento en indagaciones preliminares, recogiendo la información, se harán los respectivos análisis, se vigilará si sí o no. A lo mejor encontramos que, como dicen ustedes, el mercado en Colombia opera de una manera magnífica, transparente, que tenemos buenas prácticas, y asimismo daremos cuenta de lo mismo, nos harán, ¿sí? Es que estoy viendo aquí, pues, aprendiendo con usted y aprendiendo de esto, y veo que el concepto de precios inequitativos se refiere específicamente a los casos de cartelización o de abuso de posición dominante, digamos. En ese entendido podrían darse este tipo de inspecciones, pero yo quiero preguntarle por un punto específico. No está ligado una a la otra, entonces yo creo que ahí sí hay un error de la noción. El concepto no está ligado necesariamente a la cartelización, es una cosa, la competencia desleal es otra. La simple hay una doctrina, por eso repito, que habla de cuando un precio, cuando la fijación de un precio resulta inequitativa y no corresponde a los costos de producción, no tiene ningún fundamento para el establecimiento de ese precio. Nadie está diciendo que los empresarios tengan que hacer caridad, o que no rentabilicen, o que no tengan que tener ganancias, o que no compitan entre ellos, si es lo que es deseable, que compitan. Nosotros evitamos eventuales cartelizaciones, acuerdos entre ellos de cara a violar los derechos de los consumidores. Es que se lo pregunto porque me llama la atención que en el documento dice: piden informar cuáles son los parámetros, criterios o modelos definidos por la sociedad para establecer el margen de ganancia mínimo sobre los productos que comercializa e indicar de qué manera afectan a la estructura de costos de los productos, lo cual evidentemente se mete con las ganancias. Es llamativo que entonces ustedes están revolviendo muchas cosas, porque saben que me está haciendo, no, pues con razón que no entienden. Ustedes están pretendiendo que por un requerimiento que viene, repito, de la Delegatura de Protección al Consumidor, es decir, es otro régimen. Ustedes me están hablando de los precios inequitativos y de la Delegatura de la Libre Competencia. Y de esos, insisto, y lo he repetido desde el comienzo de esta entrevista, todavía ustedes no tienen conocimientos o requerimientos, porque se comenzaron a expedir desde el día de ayer. Entonces digamos, estos requerimientos que ustedes están leyendo, pues ustedes lo miran a la luz de una indagación que nada tiene que ver con lo que estamos investigando. Acá estamos vigilando es eventuales violaciones al Estatuto del Consumidor. Es decir, es que eventualmente se están
están proponiendo ofertas a los consumidores inexistentes, es decir, el producto costaba lo mismo, lo sacamos en Black Friday, lo sacamos en San Valentín supuestamente con un descuento del 10, del 20, del 50, oferta limitada por 3 días, y resulta que el consumidor a los 4 meses se da cuenta que el precio sigue siendo el mismo, entonces la oferta no fue cierta, etcétera. Para poder llegar a determinar esos eventuales comportamientos, que en ese caso estamos hablando de derechos del consumidor, estatuto del consumidor, precisamente necesitamos acceder a toda esa información y a esos requerimientos que se hacen desde la delegatura para poder establecer si hay allí alguna violación al estatuto del consumidor. Entonces, ustedes no pueden revolver, y vuelvo, insisto, porque ahí viene la confusión. Entonces, no se dejen confundir de pronto porque en medio de tanta especulación, tanta reacción, se pierde un poquito la orientación. ¿Se fue? La intención de ustedes, yo con mucho gusto por eso les explico. Vale. Sí, ahí estoy. Doctora Rusín, sí, la perdí un segundito. Le quiero hacer una pregunta final, si me permite, antes de que se vaya la comunicación. Sí, claro que sí. Hoy tenemos en Colombia un sistema de libre mercado. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto? El regulador de las condiciones del mercado... Ahí se está yendo la comunicación. Sí. Ahora sí, ahí los estoy escuchando. Hasta hoy, doctora Rusinque, el regulador de las condiciones del mercado es el mercado mismo. Sí, así será y así es por ahora y yo creo que por siempre. Sí. ¿Eso es lo que quiere hacer usted como superintendente? ¿Volverse la reguladora del mercado? Evidentemente no, yo creo que la pregunta pues no tiene ningún fundamento después de toda esta entrevista en la que he dado cuenta de el respeto a las reglas de una economía social de mercado, del régimen de la libre competencia y de la defensa del interés general en el marco de nuestras competencias y de la defensa del régimen legal existente en Colombia. Acá no estamos hablando de salirnos de lo que tenemos en nuestro marco legal y nosotros no regulamos y no fijamos precios. Nosotros lo que hacemos es, en el marco de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, velar porque en el mercado no se consoliden prácticas violatorias, sea del régimen de la libre competencia o del estatuto al consumidor. ¿Cuáles prácticas allí están fijadas? Las eventuales conductas a las que puedan incurrir los agentes del comercio, para poder determinar. Sí, me temía que ¿Qué tipo de pruebas o cómo acceder a ellas? Pruebas documentales, pruebas esas que estamos requiriendo. ¿A través de qué instrumento nosotros podemos complementar nuestras investigaciones? A través de instrumentos como los requerimientos de información que estamos haciendo, que ordinariamente a través de los años, todos los días la superintendencia hace. Entonces aquí no hay que escandalizarse, los agentes de comercio no tienen por qué preocuparse. Si ellos saben que están obrando en debida manera, sinceramente yo no veo entonces de dónde la alarma, es facilitarnos la información. Muy seguramente todos aquellos que están, digamos, eso nos permite también a nosotros comprender precisamente. Bueno, creo que no, la llamada está... Una violación. ¿Sí, aló? Sí. Ahí me escuchan. La estoy perdiendo, doctora Rusinque, desafortunadamente. Pero bueno, era la última pregunta, era la última respuesta que tenía prevista para usted. Le agradezco estos minutos, doctora Rusinque. Y evidentemente aquí, insisto, estamos actuando en el marco del régimen legal y constitucional existente en Colombia. Esto no se trata de fijar los precios, se trata de preservar el régimen de la libre competencia y velar por los intereses de los consumidores y el interés general, que incluye a todos los empresarios. Lo que queremos es buenas prácticas en el mercado, algo que va orientado al beneficio de todos los colombianos. Vale. Gracias, señora superintendente. Le deseo un feliz jueves a usted. Muy amable. Muy feliz día también, Néstor, y saludos a todos. Gracias por la explicación. 9 de la mañana, 4 minutos.